El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano en su nueva emisión. Nosotros siempre sentimos el privilegio de compartir estos conocimientos asociados con la salud humana. Claro que declaro el tema que hoy abordamos desde el comienzo, la pérdida de la visión por razones neurológicas. Y está con nosotros el doctor Omar González para encontrar con él las respuestas necesarias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Es cierto que la salud neurológica y la salud de nuestra visión van de la mano? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Sí. Porque la pérdida visual por causas neurológicas es algo que está en continuo debate, que sigue siendo un reto diagnóstico para nosotros, por la parte nuestra, de nuestra especialidad, y que tenemos cada vez que atender al paciente desde el punto de vista integral entre nosotros y muchas veces la especialidad de la oftalmología, para llegar a un consenso y poder terminar, ¿no? Y definir que la causa que tiene de pérdida visual el paciente se deba o a algo oftalmológico o a algo neurológico. Entonces, ¿es cierto de que por determinadas causas neurológicas podemos experimentar pérdida de la visión? Sí, se puede experimentar pérdida de la visión. Eso se puede definir en base a los síntomas clínicos que tiene el paciente, en base a la realización de determinadas pruebas especiales también, estudios de neuroimagen, para uno poder llegar a confirmar o a descartar que la pérdida visual que tiene el paciente no se debe a un problema simplemente restringido o circunscrito al ojo como tal, que ya sería el objeto de estudio de la especialidad de oftalmología, ¿no? Ellos comienzan generalmente analizando al paciente, que es como debe ser la secuencia lógica del estudio del paciente ante una pérdida visual. Mi criterio es, ¿no?, y también desde el punto de vista de la ciencia médica, que se ha empezado a estudiar por la vía de la oftalmología, y ellos finalmente nos lo van a remitir a nosotros cuando ellos hayan o no nos lo van a remitir porque hayan podido determinar de que era una causa puramente de una enfermedad ocular. Pero si tienen ciertas dudas que esté participando el sistema nervioso desde el punto de vista del sistema nervioso central, y entonces ya van a hacer van a solicitar, van a hacer un referido, ¿no?, a nosotros, para que entonces comencemos a estudiar al paciente y podamos dilucidar la causa que está más allá de la simple oftalmología y que involucra el sistema nervioso. Puede ocurrir también de que las causas estén divididas entre la oftalmología y también la neurología, doctor. Puede darse el caso. Puede también darse una situación como esta. Que estén concomitando ambas etiologías, o sea, ambas causas. Ahí tendrían entonces que trabajar de manera muy cercana los oftalmólogos y también los neurólogos, doctor. Sí, cómo no. De hecho, en los centros especializados como el Instituto de Neurología de Cuba, tiene un apartado, o sea, tiene una consulta externa frente a la parte principal del hospital de neurooftalmología, donde hay oftalmólogos que se han entrenado en la neurooftalmología. Porque la mayor parte de las veces los pacientes que ingresan en el instituto por enfermedades neurológicas van a tener que ser valorados también por ellos, por los neurooftalmólogos, para definir otras enfermedades concomitantes, para definir el tipo de afectación que tiene desde el punto de vista de la neurooftalmología, que permita avanzar a su vez en el estudio y diagnóstico de la enfermedad neurológica que está padeciendo el paciente. Ahora se impone una interrogante que seguro el público está esperando. ¿Cuáles son los padecimientos neurológicos que tributan a una pérdida de la visión? Bueno, en primer lugar están las enfermedades cerebrovasculares. Todo lo que tiene que ver con derrames cerebrales, infartos cerebrales, isquemias cerebrales transitorias. En dependencia del sitio del cerebro donde ocurra el fenómeno, puede producir una afectación visual o no. Puede ser que no toque para nada ninguna de las estructuras de lo que se llama la vía visual. Vía visual que empieza en el ojo, con la retina, después se continúa con el nervio óptico, y ya entra a lo que es la cavidad craneal, y sigue una serie de estructuras, la cintilla óptica, la radiación óptica, hasta que llega al sitio del cerebro, que está aquí atrás, en el lóbulo occipital, donde se integra todo lo que, toda la radiación electromagnética que se percibe del mundo físico y que se capta a nivel de la retina. Todas estas ondas electromagnéticas del espectro de luz visible son transformados en impulsos eléctricos que viajan por esta vía visual, y en el cerebro donde se integra la visión. O sea, donde se ve realmente
con la integración que se hace en la corteza del cerebro de toda esta información que es percibida por los receptores en la retina del ojo. O sea, la visión no se integra desde el punto de vista en la retina del ojo, sino ahí empieza, ahí se comienza a procesar toda esa información electromagnética que es transformada en información electroquímica y después es terminada de integrarse en la corteza del cerebro, en la cisura calcarina del lóbulo occipital. Y una vez que se lleva a cabo ese proceso final, es que se tiene lo que es el resultado de lo que es ver, la visión que se tiene del mundo físico. Es compleja esa estructura, doctor, sí, desde lo visible hasta lo que desde adentro usted nos explica ahora mismo y que garantiza que podamos ver. Ahora, de acuerdo al trastorno, al daño neurológico, esa pérdida de visión será paulatina, progresiva o repentina. Sí, están las causas que tienen que ver con algo bien temporal. Otras veces son daños, son afectaciones visuales de la pérdida visual que son crónicas, que pueden ser progresivas o no. Pueden seguir evolucionando en el tiempo y llevar al paciente a una ceguera total. O no, o quedar ahí la afectación que sea, en dependencia del sitio del cerebro desde el punto de vista topográfico donde ocurre la lesión. Esas lesiones pueden ser, ya le digo, las más frecuentes las cerebrovasculares, pero también están las lesiones tumorales, están las malformaciones, están los traumatismos, están las infecciones que pueden agredir, invadir el sistema nervioso, infección viral, bacteriana, en fin, y en dependencia del sitio donde ocurran, donde se siembre esa lesión, donde crezca, donde germine, va a ser el tipo de afectación que el paciente va a tener. Generalmente cuando la causa es oftalmológica, de las lesiones que producen pérdida visual, se va a ver afectado cada ojo en particular, pero no ambos ojos a la vez. Generalmente la pérdida visual de causa neurológica involucra ambos ojos. Ambos ojos. Ambos ojos. Ese es un indicador que ustedes evalúan, que ustedes valoran a la hora Sí. de buscar un diagnóstico, doctor. Sí, sí, por el examen físico del paciente. Por el examen físico del paciente. Yo le propongo hacer un receso Sí. para entonces regresar en breve y seguir acercándonos a este asunto. En Consejo Sano hoy conversamos con el doctor Omar acerca de la pérdida de visión a partir de causas neurológicas. Las malas prácticas de higiene bucal afectan la salud de nuestros dientes, pero muy especialmente el tipo de alimento que consumimos. Es fundamental conocer los alimentos que producen caries para evitarlos y reducir su consumo. Los dulces son el primer grupo de alimentos que deberíamos evitar o por lo menos reducir su ingesta. Las golosinas son azúcares que de buena manera se fijan en los dientes, lo que facilita que las bacterias actúen. Entre los dulces más comunes se encuentran el chocolate, los chicles y los caramelos. Los refrescos que tendemos a consumir a diario tienen una gran cantidad de azúcar. Por ser líquidos, no quedan restos en los dientes. Sin embargo, sus partículas pueden pasar entre estos y causar enfermedades en el esmalte dental. Los hidratos de carbono refinados son uno de los principales enemigos de los dientes, sobre todo en el caso de aquellos que tienen almidón o son salados. En este grupo podemos incluir las pastas, el pan, la pizza y las galletas saladas. El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Si bien para algunas personas aporta beneficios a la salud, para otras puede traducirse en problemas bucales. Todo depende de la cantidad que se beba al día, además de lo que se le añada, sea azúcar, leche o crema. Regresamos y mantenemos el propósito de conversar con el doctor Omar acerca de la pérdida de visión por causas neurológicas. Doctor, ahorita usted describía eventos que pueden ocurrir en el orden neurológico que tributan a una pérdida de la visión. Hablaba de que puede ser paulatina, que puede ser, digamos, más rápida o no en dependencia de la gravedad del daño. ¿Se puede evitar ante un evento neurológico a tiempo, digamos de manera temprana, que tenga consecuencias para la visión, ese evento? Sí, ¿O no es posible? Sí, por ejemplo, si se sospecha que está ocurriendo, por ejemplo, isquemias de la retina, Sí. o sea, ataques transitorios de isquemias retinianos, que es que la arteria principal central de la retina se empieza a isquemizar poquito a poco
ya sea por coágulos que se forman dentro del corazón o porque la arteria se está ocluyendo, porque tiene placas de ateroma internamente. Entonces hay que poner un tratamiento encaminado a que esos fenómenos isquémicos no sigan ocurriendo. Si hay un problema cardiovascular, tendría que intervenir, por ejemplo, cardiología también, para estabilizar la función cardiovascular y que no se generen más coágulos dentro del corazón, que después el corazón en su contracción lo manda por el torrente sanguíneo y van a parar, por ejemplo, a la arteria esta que irriga la retina directamente y que producen estas isquemias. Estas isquemias pueden durar pocos minutos, quizás 5, 10, hasta 15 minutos, y muchas veces constituyen un reto diagnóstico para los especialistas que las interpretan como por ejemplo, como una crisis de epilepsia. Yo recuerdo que tuvimos pacientes así, cuando yo comenzamos en este campo de la medicina, pacientes que ya venían de antemano medicados con una carbamazepina, un convulsin, un fenobarbital, porque por momentos se quedaban sin ver de un ojo. Y se descubrió, y por la clínica, todo apuntaba a ser que eran ataques transitorios de isquemia que le ocurrían en un solo ojo. Porque cuando hay un evento de pérdida visual de causa neurológica por una epilepsia, generalmente esta pérdida visual va a ser bilateral, o sea, va a ser de ambos ojos, va a ser más fugaz, va a durar menos tiempo, a diferencia de una isquemia de la retina que veníamos hablando. El síntoma nada más está identificado como pérdida de la visión, o puede haber otros síntomas a nivel ocular también que indiquen que no estamos, digamos, garantizando la visión necesaria. Bueno, bajo el acápite y el capítulo de pérdida visual, ahí también están también se contemplan otras causas, fenómenos positivos y fenómenos negativos. ¿Cuáles son los negativos? Perder la visión, quedarse ciego de pronto. Eso se llama amaurosis, o sea, falta la visión en ese momento. No llega el estímulo visual a la corteza del cerebro donde se procesa esa información. Pero también hay fenómenos positivos, como por ejemplo están las famosas fotopsias, que no son más que destellos luminosos que experimenta la persona. O sea, en vez de quedarse sin ver, lo que hace es que ve de pronto algo que no existe. O sea, es como si de pronto se hubieran activado los receptores luminosos en la retina, pero realmente no le está llegando ningún estímulo físico, ninguna onda electromagnética que sea capaz de desencadenar ese impulso eléctrico para que el cerebro procese que vio, por ejemplo, un rayo, un destello de luz, en fin. Se llaman fotopsias, que pueden ocurrir también en fenómenos de neuritis ópticas, pueden ocurrir, por ejemplo, en las fases previas de una migraña, pueden ocurrir también ante enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como la famosa esclerosis múltiple, que puede producir un daño visual permanente, que puede ser progresivo, que a la medida que vaya pasando el tiempo la persona vaya perdiendo cada vez más la visión. Pero, por supuesto, una esclerosis múltiple no se va a quedar en el terreno de la pérdida visual solamente. Van a aparecer otras muchas discapacidades neurológicas que van a dar cuenta y van a explicar y a justificar mejor toda una enfermedad constituida desde el punto de vista neurológico, que entre otras cosas también produce pérdida visual. De tener esa pérdida, de tener esa afectación que sufren nuestros ojos, implicaría que hay que detener primero el avance del evento neurológico, doctor. Sí, en dependencia de la causa, que una vez que se haya establecido la causa. Esto requiere una investigación profunda por ambas especialidades. Esto requiere la intervención, como habíamos dicho, de la oftalmología, de la neurooftalmología, que es ese apartado que vincula ambas especialidades, ¿no? Y entonces, una vez que se haya dilucidado la causa, se pone tratamiento preventivo para evitar que continúe avanzando y para intentar revertir esa pérdida visual que ocurrió. Puede ser que esa isquemia de la arteria central de la retina haya producido un daño permanente en toda la irrigación sanguínea de ese nervio óptico y de la retina, que sea irreversible. Y el paciente quede permanentemente con un déficit visual completo o parcial. Por ejemplo, pueden quedar en el campo visual, pueden quedar ciertos sectores donde no hay visión, y eso se llaman escotomas negativos, o escotomas positivos, que son determinadas partes del campo visual donde se ve una mancha negra, y eso se va a quedar permanentemente ahí, porque esa parte de la retina ya, la información que le va a llegar, no va a ser posible que se conduzca un impulso nervioso por una vía, por la acción de miles de neuronas, para que llegue de manera eficiente al cerebro. Y la persona va a seguir percibiendo entonces esa mancha negra en el campo visual, o la ausencia de visión en cierta parte del campo visual, como por ejemplo las personas que les da un infarto cerebral
y que generalmente tienden a quedar con una cosa que se llama hemianopsia homónima. Y por ejemplo van a dejar de percibir las cosas hacia una mitad del campo visual, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero el paciente lo va a confundir con que no ve del ojo izquierdo o no ve del ojo derecho. Y eso es una mala interpretación. Y eso es algo que el médico tiene que entrar y analizar desde el punto de vista del examen físico para definir y decir, no es un problema de que no vea por ese ojo, es un problema de que no vea hacia el campo visual derecho por ambos ojos. Por eso le decía que cuando la causa es neurológica, la toma visual, que puede ser parcial, que no tiene que ser total, va a ser percibida por ambos ojos, y el médico debe contar con las herramientas desde el punto de vista de la exploración del examen físico y también de la exploración con otros métodos diagnósticos de la misma oftalmología para definir y decir si verdaderamente lo que tiene es una afectación campimétrica de hemianopsia típica de un ictus y no por una afectación directamente en el ojo. De manera que la visión es vulnerable, doctor, es muy vulnerable, la encontramos es muy expuesta a ser dañada por eventos neurológicos, doctor. Incluso por la explicación que usted nos ofrece, puede que el paciente se recupere del trastorno del daño neurológico, pero no del todo del daño visual. Puede quedar con un daño visual permanente. Puede quedar incluso con un daño visual permanente. Y ante estas circunstancias, ¿cuáles serían los tratamientos, los protocolos a seguir? ¿Habría que, en el orden de la oftalmología, darle continuidad, seguimiento al daño ocurrido? La oftalmología serviría para estudiar al paciente desde el punto de vista con medios diagnósticos Sí. de alta tecnología que permitan definir el defecto que tiene campimétrico es de tal magnitud, de tal envergadura. Entonces, ¿qué le queda a la parte de nosotros de la neurología? Poner un tratamiento que prevenga, o sea, hacer una prevención secundaria de un nuevo ictus, una prevención, por ejemplo, si el paciente fue operado de un tumor cerebral y quedó con una afectación visual residual desde el punto de vista de una secuela permanente crónica, rehabilitar al paciente igual que se rehabilita la fuerza de un miembro, hacer también medidas de rehabilitación desde el punto de vista multimodal, ¿no? Estimulando la parte visual, una serie de cosas. Todo encaminado a rehabilitar un poco la función que se perdió y también encaminado a prevenir nuevos eventos que sumen más discapacidad visual todavía. Pausa, doctor, en este asunto. Regresamos en breve para aproximarnos una vez más al tema que hoy aborda Consejo Sano. No se aparte. Y estamos listos para iniciar el tercer segmento del programa, doctor. El organismo como un todo. Siempre buscamos conexiones y se asocia el hipertiroidismo, doctor, como razón, como causa que también genera pérdida de la visión, daños oculares, doctor. Sí, porque el hipertiroidismo llega a producir una afectación que se llama orbitopatía, o sea, produce una inflamación de los tejidos laxos del ojo, dentro de la cuenca donde está el globo ocular, que se llama la órbita, y entonces hace que el ojo le ocurra un proceso de prolaxo, ¿no? El ojo se bota hacia adelante, a tal punto que el iris, que es la parte coloreada del ojo, queda fuera de lo que es el párpado superior, y eso hace que dé la impresión de una persona, la fase asustadiza del individuo. Y eso hace también que la visión se afecte, porque hay una afectación de la motilidad ocular, del movimiento de los ojos, y afecta finalmente lo que es ciertos reflejos y una serie de actos que tienen que ocurrir del mecanismo de la visión para que el ojo lleve a cabo el proceso de visión de la manera más óptima posible. También hay otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, que llegan a producir una retinopatía, una degeneración como tal de la retina, y que es una causa que no es directamente oftalmológica y afecta el funcionamiento de manera irreversible del ojo en sí, como tal, ¿no? En sí. La hipertensión arterial,
También hay otras causas de ciertas intoxicaciones de Sí, sustancias químicas. quería preguntarle, doctor, ahora que habla de intoxicaciones, ¿podríamos encontrar respuestas cuando valoramos estas causas en el consumo, por ejemplo, de cigarrillos o en el consumo de alcohol? Sí, como no. Sí, Está la ambliopía tabaco-alcohólica. Ambliopía significa que se pierde la visión. O sea, hay una pérdida de visión una vez que ya el individuo tenía su visión en la vida, que la había conseguido, y entonces involuciona y pierde esta función fisiológica de la visión debido a la toxicidad que representa el alcohol para el sistema nervioso central, para los nervios, en este caso el nervio óptico, sumado al efecto tóxico también nocivo del cigarro, del tabaco. Y eso produce una afectación del nervio óptico, de todas las estructuras nerviosas, partiendo de la misma retina del ojo y interesando toda la vía visual hasta la parte final en el cerebro, y produce esta pérdida visual. También está, por ejemplo, ciertas intoxicaciones de otras sustancias afines al alcohol etílico, que es de la bebida, como es el alcohol de madera, que puede producir una ceguera total por un mecanismo tóxico que afecta, que agrede el nervio óptico, y entonces lo deja afectado de una manera irreversible, irrecuperable. No se puede hacer nada en ese sentido. También ciertos metales pesados también pueden producir afectaciones visuales también. También fenómenos isquémicos hipóxicos, blackouts que pueden ocurrir en pesca submarina. Son fenómenos que pueden producir embolismos gaseosos también a nivel de las arterias, y igual que un efecto parecido a como ocurre en la enfermedad cerebrovascular, pero en este caso no es por una placa de ateroma, sino por un émbolo gaseoso, que pueden producir también un infarto de estas estructuras y dejar una ceguera. También infartos bilaterales que puedan ocurrir, por ejemplo, a nivel de los lóbulos occipitales, donde dijimos que estaba el centro que integraba la visión, donde realmente se ve, que es donde se integra toda esa información, todo ese estímulo electromagnético visual. que es casi al final de esa estructura. Que Es el final sí, de esa estructura. Cuando hay un infarto que interesa a ambos lóbulos occipitales, como lo hemos tenido aquí en el hospital ingresado, la persona tiene una agnosia, o sea, hay una ceguera cortical completamente, la persona deja de ver completamente. De manera temporal. De manera temporal puede haber, sí, de manera temporal, y a veces hasta queda de manera secuelar cierta afectación también. Pero bueno, de manera temporal sí hay una ceguera total en ambos ojos. Encontramos en indicadores que ustedes evalúan con cierta regularidad, de edad, sexo, raza, encontramos ahí alguna fragilidad en torno a la pérdida de visión ante estos fenómenos que usted acaba de describir, incluso particularmente eventos neurológicos. Sí, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, hay algunos tipos de neuritis que son hereditarios. Sí. Que son hereditarios, entonces requieren tratamiento, igual que la esclerosis múltiple, por ejemplo, requieren tratamientos para desinflamar el nervio óptico, porque evolucionan por crisis en la vida. Tienes que ponerle antiinflamatorios, por ejemplo, esteroides, metilprednisolona, sustancias anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Puede ser, también hay causas carenciales, por ejemplo, déficit de nutrientes, déficit vitamínico, que se ve muy típicamente en los pacientes, por ejemplo, que son alcohólicos, porque están desnutridos, ingiriendo solamente el alcohol, no ingieren los otros nutrientes que aportan, como las vitaminas del complejo B, toda esta serie de oligoelementos, y que de manera carencial, de manera permanente en el tiempo, la ausencia de esas vitaminas, de esas sustancias en el organismo, produce una desmielinización de todos los axones que forman parte de estos nervios, y terminan produciendo finalmente una ceguera que llega a ser finalmente irreversible. Doctor, pero podríamos decir que en dependencia de la causa, en dependencia de las razones que provocaron el daño ocular, la pérdida de visión, esta puede ser reversible o no, ¿verdad? Sí. De acuerdo, por supuesto, al diagnóstico, al tratamiento y a la reacción que el organismo tenga ante en una situación como esa. Claro, en dependencia también de la reserva que tiene el organismo desde el punto de vista de nutrientes, de cuán afectado quedó después de un hábito tóxico que practicó el individuo por muchos años, o si estaba en presencia de otras enfermedades concomitantes, como ya habíamos dicho, hipertiroidismo, diabetes mellitus, otros trastornos metabólicos, la edad del paciente. Todos esos son factores que van a permitir que por plasticidad cerebral
estas estructuras nerviosas se puedan rehabilitar y de alguna manera recuperar un poco la función perdida, aunque no se recupere un 100% nunca. Plasticidad es sinónimo de ductilidad, en la medida que el cerebro tiene la capacidad de regenerarse, de recuperarse, doctor. Sí, de que las zonas, que la parte neural que queda intacta y sana todavía, asuma las funciones que se perdieron por las zonas que sí se quedaron afectadas. Entendemos. Y le agradecemos, doctor, su presencia hoy en Consejo Sano. Bueno, pues nada. El agradecimiento también para nuestro público que cada semana se conecta con el espacio. Dentro de 7 días regresamos para compartir otro Consejo Sano.